Saludos. Creo que debería empezar aclarando que soy nuevo aquí, así que sean pacientes conmigo. No conozco todas las reglas ni los términos y quién sabe qué más. Un amigo mío me envió el link a este sitio después de contarle la historia y mostrarle los materiales que estoy a punto de compartir. Él piensa que varios de ustedes podrían llegar a apreciarlo. Aunque, siendo honesto, desde mi punto de vista, este lugar parece más un paraíso para idiotas que un tablón serio de imágenes paranormales. En fin, me siento motivado a compartir esto y necesito hacerlo anónimamente, por razones que pronto serán muy claras. Técnicamente, estoy cometiendo un delito. No obstante, si entiendo cómo funciona este sitio, el hilo desaparecerá en un día o dos, así que da igual. Aquí está el asunto. Soy el editor de una producción de una pequeña editorial independiente en los Estados Unidos. No diré cuál o en dónde se ubica, así que ni pregunten. Quiero mantener mi empleo. No gano mucho dinero, pero es un trabajo sencillo y me agradan mis compañeros. Mucho de lo que publicamos es lo que la gente llamaría como libros de cafeterías, del tipo que la gente hojea un poco antes de aburrirse y que casi nadie lee de principio a fin. Historias simples y pintorescas sobre ciertas ciudades o estados y que se venden bien en tiendas de regalos regionales. Es el libro ocasional que contiene mapas o biografías. Algunos museos nos comparten los catálogos de sus galerías. Ese tipo de cosas. El trabajo es aburrido, pero es estable. Siempre hay algo que hacer, lo que nos permite ganar el dinero suficiente para mantenernos a flote. Lo que es más de lo que muchas imprentas pueden pedir estos días. Dado a que tenemos un buen tiempo en el mercado, nuestro nombre es algo conocido para historiadores aficionados y gente que se cree experta en tal historia sobre tal ciudad en medio de la nada, Idaho. O sobre un tema esotérico al que a nadie le importa. Recibimos muchos manuscritos indeseables de gente que realmente no debería estar escribiendo libros. También CDs llenos de fotografías de gente que debería dejar ese hobby. Como somos una compañía pequeña y no tenemos a alguien dedicado enteramente a abrir el correo, la tarea de revisar ese montón de basura se pasa de uno a otro en la oficina. Muy rara vez alguien encuentra algo que valga la pena publicar, algo que pueda proponer al resto, aunque nuestro jefe siempre tiene la última palabra. Por los últimos 9 meses, he estado trabajando casi sin parar en un libro del que todos en la oficina estaban muy emocionados. Uno de los empleados encontró el correo mientras le tocaba revisar el montón de basura. Un sujeto extraño del que no diré su nombre nos contactó de la nada y nos ofreció la oportunidad de publicar una colección fotográfica muy rara, con la condición de que tratáramos el asunto con el respeto y la seriedad que se merece. Usando su término y lo que sería el título del libro, todas las fotos eran anomalías, es decir, mostraban algo fuera del ordinario o completamente inexplicable, algo que, por lo general, iba acompañado de una interesante historia. La mayoría eran de la primera mitad del siglo XX. Como dije, no es el tipo de cosas que publicamos normalmente, pero las pocas muestras que nos envió el sujeto en la carta con su propuesta eran muy convincentes. Y una vez que vimos el resto, escuchamos algunas de las historias y nos dimos cuenta que ninguna de esas fotografías es conocida. Sabíamos que teníamos algo entre manos que atraería la atención de la gente. El formato sería simple pero elegante, con mucho espacio en blanco para que respirara el contenido. Cada foto aparecería impresa en alta calidad en la página de la derecha. La siguiente página del lado izquierdo estaría en blanco y la siguiente página de la derecha tendría un par de párrafos describiendo la imagen y su historia. Desde el principio,
Fue una pesadilla trabajar con este tipo, y el proyecto tomó una eternidad, pues se rehusaba a enviar más de un documento a la vez. Él me enviaba un artículo, yo lo recibía, lo escaneaba y lo enviaba de vuelta. Solo entonces enviaría el siguiente. Al parecer pensaba que tenía una colección extremadamente valiosa y estaba muy paranoico de perderla, así que solo se arriesgaba a enviar una foto a la vez. Al final, gastamos tanto dinero con el correo que hubiese sido más barato pagarme un vuelo hasta la casa del viejo, cargando con mi propia laptop y escáner. Llevábamos una tercera parte de la producción cuando este maldito imbécil echó a perder todo el proyecto. Alguien le había ofrecido una enorme suma de dinero, más de lo que le ofrecíamos por los derechos del libro, con la condición de que canceláramos el proyecto y las fotos se mantuvieran ocultas del ojo público. Le exigimos que nos viéramos cara a cara e intentamos razonar con él, apelando a su orgullo y su deseo por reconocimiento académico. Y por unos días parecía que estaba funcionando. Sin embargo, cuando regresó a su casa, volvió a echarse para atrás, maldiciéndome a mí y al editor principal por teléfono, demandando que canceláramos el libro. Contrató a un abogado, que se inventó no sé qué mierda sobre un vacío legal en el contrato. Luego nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la bancarrota si decidíamos continuar con el proyecto. Para añadir insulto a la herida, la firma de abogados nos envió un molesto y pequeño técnico para asegurarse de que todos los materiales se hubiesen borrado definitivamente de nuestras computadoras. Dado a que la mayoría de las evidencias estaban en mi máquina, y a que tuve que pasar meses de mi vida trabajando en eso, me sentí, y aún me siento, ultrajado y muy enojado por todo el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo, y es por eso que estoy aquí. Desafortunadamente no tengo las imágenes escaneadas en alta resolución, pero sí conservo algunos borradores de las capturas originales, y 14 de estas fotos las tengo como miniaturas de resolución media creadas por Quark mientras trabajaba en la versión original del libro. No me pregunten por qué seguimos utilizando Quark. Es lo que sabemos usar, y algo por lo que pagamos hace mucho tiempo. No se supone que lo haga, pero a veces me llevo a casa archivos de Quark para modificarlos un poco en mi propia computadora. Los archivos completos, con las imágenes adjuntas en alta resolución, suelen ser muy pesados para llevarlos a casa. La mayoría de las veces solo experimento con las fuentes y la distribución, así que no necesito las imágenes hasta la parte final. Como sea, después de toda la mierda que les conté, descubrí que tenía un borrador en mi computadora con el progreso que llevábamos, así que lo imprimí en un PDF y luego le quité el texto y las imágenes a ese archivo. Ustedes, amigos míos, serán los que saldrán beneficiados de todo esto. Para que quede claro, yo no afirmo nada respecto a la veracidad o el origen de estas fotografías. No estoy aquí para convencerlos de que son reales. Solo las subo porque creo que merecen ser vistas y no quedarse escondidas en la colección privada de un imbécil ricachón. Foto número 1. El incendio de Collingwood. Esta es la última foto conocida que se tomó dentro de la escuela Lakeview, en Collingwood, Ohio, antes de ser consumida por el fuego un 4 de marzo de 1908. Dicho incendio les arrebató la vida a 172 estudiantes, 2 maestros y un rescatista. El fuego se originó de una de las vigas del techo que se incendió gracias a una tubería de vapor cercana. Las llamas bloquearon las rutas de escape, llevando a todos al pánico y a una estampida que atrapó a la gran mayoría de las víctimas en la escalera, donde se cocinaron vivos. Bajas adicionales tuvieron lugar
cuando los estudiantes saltaron desde las ventanas del segundo y tercer piso. Todos en esta fotografía perecieron, excepto el señor Olson, quien está sentado en la fila del fondo a la derecha. Las proyecciones espectrales de la foto siguen sin explicación alguna. Foto número 2. La última entrevista de Charlie Noonan. Charlie Noonan fue un folclorista aficionado que viajaba a través del sur y suroeste de los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, recolectando cuentos e historias de lo sobrenatural. Según su esposa, Ellie, un granjero de Oklahoma le contó a Charlie sobre una extraña mujer que vivía sola en una propiedad aislada en la península del estado. El granjero clamaba que la mujer no era humana en lo absoluto, sino algo más, algo que escondía su verdadera naturaleza debajo del pañuelo con el que cubría su cabeza, y siempre iba acompañada de un enorme perro. Aparentemente, Noonan quedó intrigado por el cuento e intentó investigar a la mujer durante uno de sus viajes. Nunca se le volvió a ver. Más tarde, Ellie Noonan fue contactada por un prestamista de Tuzla, quien recordaba haber leído la descripción de su esposo en los diarios, después de encontrar su nombre marcado en una cámara que le vendió un cliente ambulante. El prestamista le regresó la cámara y la señora Noonan llevó a revelar el filme, con la esperanza de hallar alguna pista sobre el paradero de su marido. Esta es la única foto en el rollo. Por desgracia, ni la ubicación de la propiedad ni el nombre del granjero que le contó la historia quedaron registrados en las notas de Noonan. Foto número 3. La muerte de John Ulsted. Esta dañada y profética fotografía nos muestra una guardia de color del Ejército de la Unión, un mes antes de que marcharan a la batalla de Antietam, en septiembre de 1862. El caballero del extremo derecho, de nombre John Ulsted, perdió el lado derecho de su cara y todo el brazo derecho gracias a la detonación de un cañón cuando empezó la violencia. Se desconoce cuándo se rasgó la fotografía. Foto número 4. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Edouard Martel fue un infructuoso fotógrafo e inventor francés quien viajó a través de los Estados Unidos durante las primeras 2 décadas del siglo XX, intentando llamar la atención de los inversionistas en un dispositivo que agregaría las funciones de temporizador y exposición automática a las populares cámaras Kodak de la época, conocidas como brownies. Durante sus viajes, tomó miles de fotografías automáticas para poner a prueba su invento y refinarlo. A menudo se despertaba temprano, ponía una cámara escondida en las calles de la ciudad en la que se encontrara y luego caminaba hasta algún café o bar cercano para poder captar fotografías en secreto de la vida diaria y así recordar sus viajes. Las mejores de estas fotografías fueron seleccionadas para la única galería que Martel llegó a tener en París en 1924. Desafortunadamente, Martel murió sin un centavo en el bolsillo y sin renombre en 1955. Y fue su hija, Jeanne, quien tuvo que examinar las incontables cajas llenas de fotos que dejó su padre para ver cuáles guardar o descartar. En dicho proceso, se topó con esta imagen, tomada en Nueva Orleans en la mañana del 28 de octubre de 1919, unas horas antes de que Martel abordara el barco de vapor para regresar a Francia. Resulta que Martel odiaba las fotos borrosas, porque pensaba que eso le daría una mala reputación a la velocidad y precisión de su mecanismo de lentes. Este prejuicio le hizo apartar y olvidar la que, probablemente, sea la fotografía más importante que haya capturado. ¿Qué hace esta foto tan especial?
La noche antes de que fuera tomada, el famoso asesino serial que sigue sin ser identificado hasta la fecha, conocido como el hombre del hacha de Nueva Orleans, cometió su último asesinato, cortando al pobre Mike Pepitone en su habitación y huyendo antes de que su esposa descubriera el cuerpo. ¿Acaso será este el perpetrador regresando a su residencia? Es imposible de decir. No obstante, de ser el caso, esta imagen parece desmentir la leyenda basada en el testimonio poco fiable de Pauline y Mary Bruno y prejuicio de la época de que solo un hombre negro sería capaz de tal salvajismo. Foto número 5. Los críptidos de las grandes cavernas. Esta imagen fue tomada en 1895 por un espeleólogo y fotógrafo aficionado de nombre Orrin Jeffries, mientras exploraba una sección no registrada de las grandes cavernas, al sureste de Virginia. En el momento de la captura, Jeffries estaba haciendo experimentos fotográficos, usando una exposición súper prolongada para ver si podía capturar algo en la completa ausencia de luz, también conocida como oscuridad de cueva. Se situaba a nivel de piso, apagando su linterna. Luego abría los lentes de su cámara casera el mayor tiempo posible en completa oscuridad. En uno de estos experimentos, escuchó que algo se aproximaba de los rincones más profundos de la caverna. Atemorizado, Jeffries abandonó el experimento y encendió un flash conocido como Blitzlicht, que usaba para tomar fotos tradicionales. Según el reporte que más tarde le daría al diario local, Jeffries vio 3 criaturas humanoides observándolo desde las sombras. Luego salió corriendo sin detenerse en la otra dirección hasta la salida. Varios días después, regresó acompañado de otros 3 hombres para recuperar su cámara. Esta es la imagen que quedó grabada en el filme. Foto número 6. Los gemelos Harlow. 1938. Parque Evergreen, Illinois, a las afueras de Chicago. Billy y Stevie Harlow iban en el asiento del copiloto junto a su madre Tammy cuando su Ford Sedan colisionó de frente contra un Chrysler. Durante el choque, los carros giraron de tal forma que impactaron a otros 2 vehículos. Tammy Harlow sobrevivió, pero los chicos salieron volando por el parabrisas y murieron al instante. Un fotógrafo del diario local tomó esta imagen al mismo tiempo que un equipo de voluntarios trabajaban desesperados por liberar a John Downing, el conductor del Chrysler. Al parecer, los pequeños Billy y Stevie se quedaron un poco más a observar. Foto número 7. La tragedia Sorenson. Los Sorenson fueron una familia danesa que inmigró a los Estados Unidos entre los años de 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor, Anders, el que está encima del burro, y se asentaron en una granja en Missouri. Pronto tuvieron otras 3 hijas, Simone, Frike y Matilde. Aparecen al centro, a la derecha y sobre la carreta respectivamente. Esta foto, tomada en 1916, muestra a los 4 niños semanas antes de la tragedia. Al parecer, los 3 niños más grandes estaban jugando en el granero de paja y se asume que se quedaron dormidos. Su padre, Nichols, llevó una barredora de heno hasta la pila y desmembró a los niños, justo en los mismos lugares donde se perciben las líneas en la foto. Matilde, la más joven, estaba con su madre dentro de la casa en ese momento y no salió herida. Según el hijo de un vecino, al que el autor entrevistó tiempo después, el burro moriría más tarde de una forma igualmente horrorosa, pues su cabeza se atascó en una cerca con alambre de púas y, desesperado por liberarse,
casi se decapitó a sí mismo en el frenesí. Este último detalle no pudo ser corroborado. Foto número 8. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona de familia acomodada que vivía sola en una pequeña ciudad rural de McCaysville, Georgia. Era muy querida en la comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor de beneficencia y el orfanato local, especialmente durante la Gran Depresión, cuando dichas instituciones sobrevivían casi a base de su generosidad. En julio de 1953, Viola fue brutalmente abusada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Collin, quien trabajó una breve temporada en una refinería de cobre cercana. Collin procedió a quedarse en la casa de Viola y continuó abusando de su cuerpo por otros 17 días antes de que lo capturaran. Una multitud de ciudadanos enfurecidos irrumpió en la cárcel del condado, tomó a Collin y lo lincharon, colgándolo del viejo puente sobre el río Tocoa. Esta fotografía fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó una gran conmoción cuando se publicó días después en el periódico La Constitución de Atlanta. Para la mayoría, la imagen sugería que el espíritu de Viola obtuvo algo de paz al atender a la ejecución de su asesino. Por otro lado, algunas mentes retorcidas y enfermas vieron en su sombría expresión un anhelo por echarle un último vistazo a su único amante. Foto número 9. El fantasma de Sarah Eustace. El Hospital Estatal de Danvers, antes conocido como el Asilo para Lunáticos Estatal de Danvers, fue un hospital psiquiátrico estilo Kirkbride, construido en 1874, en lo que entonces era un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Como todos los asilos, Kirkbride era famoso por su arquitectura gótica y el uso de técnicas médicas, ahora desactualizadas, para tratar la locura. Danvers es frecuentemente citado como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers cuenta con otros datos de renombre. Fue la inspiración para el ficticio Sanatorio Arkham, que aparece en varias historias de H.P. Lovecraft, el cual, a su vez, inspiró el famoso Asilo Arkham del universo ficticio de Batman. También es donde se grabó la película de terror de culto, Sesión 9. Esta película usó la vasta red de túneles debajo de Danvers para darle un mejor efecto cinematográfico. No es casualidad que la producción optara por usar los túneles, pues rumores de su existencia habían girado en torno a Danvers desde hace 100 años. La historia más famosa trata de Sarah Eustace, una paciente que escapó de su celda en 1955 y se escabulló hasta el sistema subterráneo. A pesar de las múltiples búsquedas y de la clausura del asilo que duró una semana, nunca volvieron a ver a Sarah. Se asume que murió ahí abajo, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Danvers, llamada Gail Malloy, se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando sus restos en los túneles. Aunque nunca encontró un cuerpo, sí capturó esta fotografía a finales de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace deambula por los túneles de Danvers hasta el día de hoy. Foto número 10. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevenson fue una familia adinerada de Boston, orgullosos de la industria y su longevidad, que bendecía a la mayoría del clan. Este retrato, tomado en 1945, fue un intento por reunir a los Stevenson más viejos con los más jóvenes. Emilia, en el centro, de 102 años de edad, se le dio el título de matriarca,
mientras que la pequeña Ofelia era la más pequeña, con tan solo 18 meses. Lo que los Stevenson no notaron hasta que se reveló la fotografía es que ese día se les unió uno de sus difuntos. James Pullman Stevenson vivió de 1835 a 1932, sentado a la izquierda entre su sobrina Ginny y su primo Alfred. Fue identificado fácilmente por varios de los presentes y se le recuerda con cariño como un tío cascarrabias, conocido por sus bromas y chistes sucios. Foto número 11. La desaparición de la señora Yurno. En sus últimos años, Josephine Yurno solía dar paseos alrededor de su querido vecindario todas las tardes al anochecer, en Norwich, Connecticut. En noviembre 12 de 1935, salió como de costumbre, pero no regresó. Se llevaron a cabo extensivas búsquedas lideradas por un gran grupo de voluntarios y la fuerza policial de Norwich, pero no se encontraron señas de su paradero. 3 años más tarde, se encontró a la señora Yurno agachada frente a la casa de un vecino, sin una sola marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, fue incapaz de comprender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado el tiempo. En contra del consejo de sus vecinos y su doctor, se rehusó a recibir tratamiento médico y continuó su vida como si nada hubiera pasado, incluyendo sus paseos nocturnos. Otro vecino le tomó esta foto en el año de 1938. El humo de las pilas de hojas quemadas le da un aire inquietante pero apropiado. El mismo día de noviembre, pero en 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Yurno volvió a desvanecerse. Esta vez, nunca se le volvió a ver. Foto número 12. El destino de Sally York. En 1912, la desgarradora muerte de la pequeña Sally York, de 9 años, en el telar de algodón de la fábrica textil en Norfolk, fue una de varias tragedias que ayudaron a los legisladores a impulsar el Acta Keating-Owen de 1916, la primera ley sobre trabajo infantil de los Estados Unidos. Desde el accidente hasta que cerraron la fábrica 4 décadas más tarde, los trabajadores se quejaban constantemente sobre puntos fríos en el interior, ruidos extraños y repentinos golpecitos en sus hombros cuando nadie más estaba cerca. Los capataces de la fábrica nunca le prestaron atención a estas quejas hasta que esta foto surgió en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero de nombre Benny Johnson, quien prontamente la vendió al diario de Norfolk por una cifra sin precedentes de $10. El molino estaba cerrado por las vacaciones de Navidad y en el momento de la foto se encontraba vacío. Tiempo después se culparía a dicha imagen por el cierre del lugar, aunque la causa más probable fue la Gran Depresión. Foto número 13. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no tenía ni 4 años cuando experimentó lo que sus médicos más tarde llamarían un ataque agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, en la noche de Halloween de 1952, capta oportunamente el surgimiento de su desorden. Lily y su nana se preparaban para pedir dulces cuando la niña gritó súbitamente y empezó a arañarse los ojos. Pasó un rato antes de que se tranquilizara lo suficiente para hablar. Sin embargo, cuando se le preguntó qué había visto, Lily dijo: "Cosas arrastrándose en mis ojos". Varios días después, mientras estaba sola en su habitación, Lily se perforó ambos ojos con una de las agujas de tejer de su madre. Tras recibir tratamiento médico,
se le hizo una evaluación psicológica y fue ingresada a un sanatorio. Permaneció internada el resto de su vida, primero en Bellevue, al oeste de Manhattan, y después en el centro psiquiátrico Rockland, en Orangeburg, donde murió de un ataque al corazón en marzo del 2001. Una llamada a una de sus antiguas cuidadoras en Rockland confirmó que los episodios más trágicos para Lily ocurrían siempre en vísperas de Halloween, y durante casi toda su vida se le podía escuchar pidiendo y rogando que el staff le ayudara a quitarse esas cosas de sus ojos. Foto número 14. El engaño de la Trinidad. Esta es una de las muchas fotografías famosas que se tomaron durante la primera detonación nuclear, llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en el campo de pruebas White Sands, ubicado en el desierto Jornada del Muerto, aproximadamente a unos 56 kilómetros al sur de Socorro, Nuevo México. La detonación de esta implosión controlada por un dispositivo de plutonio, el mismo utilizado en el dispositivo que cayó en Nagasaki, aceleró el paso a la era atómica y la carrera armamentística entre los Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas saben que esta foto fue recortada antes de liberarse al público, y ahora todas esas personas están muertas. Una de ellas fue el fotógrafo original, quien le dio al autor una copia sin alterar y que debía ocultarse del ojo público, al menos hasta que los ciudadanos del mundo pudieran entender las ramificaciones de lo que muestra. El autor sigue sin estar seguro de si estas condiciones se han cumplido. No obstante, dado que él posiblemente tiene entre sus manos la última copia, decidió que su responsabilidad yace con la verdad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pride y gracias por ver el video. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Si es así, entonces no olviden darle clic al botón de me gusta que se encuentra aquí abajo, suscribirse en caso de que no lo hayan hecho y activar las notificaciones. Dejar un comentario y compartir el video también ayuda bastante. Todas estas pequeñas acciones que no les quitan mucho tiempo hacen que el canal siga creciendo. Entonces, si les gusta este contenido y quieren apoyarme, ya saben qué hacer. Esa fue la historia de Anomalías. ¿Qué les ha parecido? Como ya vieron al principio del video, esta historia se subió originalmente a 4chan, como muchas otras creepypastas. Sin embargo, quiero platicarles de un pequeño debate interno que tenía con esta historia. Y es que no sabía si en la miniatura y el título aclarar que se trata de un archivo-chan o de una creepypasta. Por un lado, mucha gente que conozco que sabe de la existencia de esta historia considera esta una creepypasta, incluso una clásica. Y por otro lado, pensaba clasificar a esta historia como un archivo-chan, ya que el autor del post se dirige directamente a los usuarios de la misma. Entonces estaba entre esta pequeña disyuntiva de si ponerla como creepypasta o un archivo-chan. ¿Cuál creen que le llamaría más la atención a la gente? No lo sé. Entonces, si ustedes tienen una opinión al respecto, háganmelo saber. Después de todo, siempre puedo cambiar la miniatura y el título del video, en caso de que creepypasta no termine convenciéndolos a ustedes ni a mí. Los estaré leyendo. Hablando de la historia en sí, ¿a poco no está genial? Me encantan esas fotografías tan sutiles en algunos casos y con una historia sumamente interesante. Este tipo de historias que hablan de pequeños misterios por un lado y por otro son realmente fascinantes. Quisiera traer más así al canal, así que si conocen alguna,
no duden en recomendarla. A continuación, mandaré saludos especiales a los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, no olviden revisar las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Agustín Áviles, Estevis, Larry, Alex Dark, Lara Frías, Bardaguer K, Laura 0909, Agustín Rodríguez, Vanessa CM, Sebastián Barrios, Estela Jamada, Rocío Camarillo, Albafica, Eddie Tapia, Farida Toel, Lil Sad, Juan Vázquez, Ángel 9527, Luis Castellanos, Narelis Rivera, Profe Flor, Discordia, El Cadáver, Federico Cosia, Daniel Gamer, Sonka, Lil Sweet, Ghost Wolf, Lucas Urueña, Lurk H, ID-0, Pony Maldito, Lorem González, Franco Emanuel, Radio Default, Lorenzo Antonio, Augusto A y Osvaldo Gutiérrez. Gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también. Gracias por su constante apoyo. Y les recuerdo que este próximo 9 de junio estaré en la Comic-Con en Teziutlán, Puebla. Ahí habrá cosas de anime, manga, K-pop, terror y mucho más. Así que espero verlos por ahí. ¿Has llegado hasta el final del video? Bien hecho. Gracias. Para que les deje un corazón en su comentario, agreguen a su opinión el emoji de una cámara. O, en caso de que le cambiemos el título del video a Archivos Chan, dejen un trébol de 4 hojas. El que ustedes quieran. Ahora sí, me despido. Gracias por todo su apoyo. No olviden el botón de me gusta y compartir los videos, ¿ok? Nos vemos en la próxima.